Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñaron en momentos extraños, cuando no estaban tratando de enseñarnos. Estamos formados por pequeños trozos de sabiduría. Humberto Eco. Les doy la bienvenida a la primera temporada y al capítulo número 11 de nuestro podcast Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes. Y el día de hoy nuestra emisión se titula La imagen de nuestros padres. Para eso tenemos a un invitado de lujo y él es el doctor Herrera. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua II de la carrera de Ingeniería Industrial. Además cuenta con los posgrados de una maestría en Dirección de Operaciones por el mismo instituto, una maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua. Estudia actualmente la maestría en Educación en el Centro de Investigación y Docencia de SECH. Cuenta con un doctorado en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Estudia un doctorado en Educación y Desarrollo Integral del CED por el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt de Oaxaca. Estudia también un posgrado en Diseño Curricular por el Instituto de Formación Internacional de Guadalajara, Jalisco. Y como empresario les voy a platicar que también es director general del Centro del Desarrollo Integral del CER Chihuahua, en donde ofrece pláticas, conferencias, talleres y seminarios en temas relacionados al desarrollo humano enfocados a la psicología positiva, psicología pragmática, gestal, así como temas académicos, formación inicial, liderazgo directivo, reflexión estratégica, organización escolar, diseño curricular, la importancia del profesionista de hoy, temas de investigación científica, entre otros. Por supuesto, también imparte terapias psicoemocionales como constelaciones familiares individuales y empresariales, terapia de barras de Access, combinadas con sesiones individuales de coaching en el manejo de emociones, coaching académico y empresarial. Ay, doctor, qué bárbaro el super currículum que tiene. Se lo quise leer así completo a nuestros escuchas para que sepan que tiene mucho que venirnos a platicar el día de hoy, que es un gran invitado, que es un gran honor que nos acompañe el día de hoy. Me da mucho gusto que se haya podido dar un espacio en su agenda para poder hablarle a nuestros escuchas de estas situaciones en las que tiene experiencia. Sobre todo, ya platicamos acerca de todo este lado que tiene por el lado de la docencia, toda esa preparación académica. Pero hay algo que a mí me da mucha curiosidad y es cómo pasa de esta parte de la maestría en un poco más hacia el ámbito académico o el doctorado dentro de este ámbito, el que está realizando, pero cómo inicia a tener contacto con todo esto de las constelaciones familiares. Y de ahí, pues ¿de qué se trata esto de constelar? Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ana. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escuche. Híjole, pues, ¿por dónde empezar, no? Creo que, hablando de la imagen de los padres, ¿no? Mis papás son maestros normalistas y ellos siempre fueron pues muy sensibles, ¿no? A las necesidades de las escuelas, a los padres de familia. Y yo creo que, pues yo como ADN de ellos pude extraer esa parte humanista de mis papás. Entonces, yo siempre me interesó estudiar la psicología, pero por X o Y no se me dio esta parte hasta ahorita. Pero poco a poquito me he acercado a estas capacitaciones o este conocimiento del área humana que es muy compleja y que, pues bueno, han pasado muchos investigadores, muchas teorías al respecto y pues no es algo que haya una fórmula mágica, ¿no? Para poder entender al ser humano. Entonces, más o menos así fue como me he acercado a esta parte de querer ayudar a la gente. Claro, sí, yo creo que he visto a numerosos profesionistas que se siguen preparando
Y he notado esto que usted comenta, cómo no se quieren quedar a lo mejor nada más con esa parte, no sé si del cajoncito que ya traemos de lo que es nuestra carrera, sino que estoy viendo que lo están complementando mucho con todo este aspecto del desarrollo humano. Y a lo mejor precisamente por lo que usted comenta, ¿no? Es tan delicado, tan rico, tan a lo mejor hasta misterioso, pudiéramos decir, tan complejo, que siguen buscando cómo hacer para, tanto para complementar sus carreras como para poder seguir ahí apoyando a las personas. Habíamos platicado, de hecho, el capítulo pasado con una consultora en imagen, también que ella utiliza también lo que es barras de Access, y ella nos platicó más de lo que es el diseño humano, esas técnicas, ¿no? Y ahora me gustó este tema de las constelaciones familiares para que nos platicara un poquito en qué consiste. Yo creo que a lo mejor varios lo hemos visto en redes sociales, los que no tenemos mucho contacto, pero ¿qué es esto? Claro. Bueno, para empezar, yo como ahorita lo leíste, soy ingeniero industrial y el ingeniero industrial no es raro verlo de repente en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es una área que finalmente su carrera es así como que en la línea de producción, pero poco a poco se ha ido más involucrando en la parte del desarrollo humano. Y entonces en ese sentido, pues yo curioseando por ahí me topé con esto de las constelaciones familiares, que viene siendo una herramienta, digamos, terapéutica, de alguna manera amorosa, porque si bien es el trabajar las emociones, trabajar las situaciones de cada persona, vienen siendo algo difícil. Entonces, esta herramienta terapéutica pues trata esos conflictos personales, familiares. Se dice que la familia, todo el mundo da todo por la familia, pero también dentro de la familia es donde están ahí las situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, el creador de esta técnica o de esta herramienta terapéutica fue un alemán, allá por la década de los 80, se llama Bert Hellinger, bueno, ya falleció en el 2019, que él, entre todo este bagaje de conocimientos que ya existía, desde las hipnosis que se generaron por ahí por el siglo XIX, XVIII, perdón, si mal no recuerdo, el psicoanálisis de Sigmund Freud, las terapias gestal, el psicodrama, análisis transaccional, etcétera. De entre todo este bagaje de conocimiento que había, este hombre, Bert Hellinger, planteó que bien ese ADN que hay en nuestra sangre, en nuestro contenedor humano, pues viene algo, ¿no? De energías, de entonces él indagó para poder trabajar esta energía que se representa en las personas, ¿no? En la vida cotidiana. Ok, claro que sí. Entonces, por esta situación, esa información que traemos, ¿no? Viene desde nuestros antepasados, iniciando por nuestros papás, que ahora sí que es el tema de este podcast, de este episodio. La imagen de nuestros padres, me imagino cómo influyó en los resultados que nosotros tenemos actualmente, y eso pienso se ha de llevar más atrás, ¿no? ¿Qué traía la abuela, qué traía la bisabuela, el tatarabuelo, y cómo se va generando hasta nosotros? Sí, definitivamente, ¿no? Nuestro origen, pues definitivamente es papá y mamá. Y algo de que nos habla las constelaciones es tres rubros importantes. Uno, que es el origen de papá y mamá. El segundo es el orden, que es abuelos, papás e hijos, ¿no? Y que muchas veces ahora en el mundo actual donde papá y mamá trabajan, hay muchas ausencias de ya sea de papá o mamá. Entonces, quien se queda más tiempo con los hijos, de repente hace un hijo más confidente. Y el crearlo, ya puede ser el hijo mayor, puede ser el hijo del medio, puede ser el hijo más chico, no importa en realidad, es con quien más se adhiere papá o mamá. Y este a su vez crea un vínculo muy importante, que en lo que es la relación de pareja de papá y mamá, pues la vuelve conflictiva, ¿no?
¿Por qué? Porque al no estar presente todo el tiempo la pareja, pues bueno, jalan a un hijo ahora sí que digamos que lo sube a otro nivel más allá del hijo, ¿no? Y lo sube al nivel de pareja. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas hace que pues, los hijos empiezan a tener un desorden y al crecer en la vida adulta también les crea un conflicto, ¿no? Y esto hace que se te dificulten las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, inclusive la relación con el dinero o el trabajo y esas cosas, ¿no? Y por último, o el tercer rubro es el equilibrio. El equilibrio el tiempo que le das a las demás personas y el equilibrio que le das a ti. Como seres humanos somos buenos para ocuparnos de los demás y hacer muchas cosas por los demás y al último nos dejamos nosotros. Sí, no, al Entonces, final ahí sí queda, ¿no? sí, y si queda tiempo y si no, aunque ande muy cansado, muy, pues, literal, ¿no? Muy desgastado por el trabajo que hacer, no nos pensamos más en nosotros, ¿no? Y cuando queremos hacer algo, nos sentimos mal porque dices, híjole, es que no estoy ayudando a alguien, ¿no? Como si nosotros no fuéramos importantes. Entonces, todo eso hace que, pues bueno, se repita mucho ciclo, ¿no? Esta parte de merecimiento también tiene que ver cómo en nuestra árbol familiar, ya sea por la línea de mamá o de papá, se ha visto por ese merecimiento, ¿no? El por qué uno no es importante para tomarse las cosas para bien o para el beneficio de su vida, ¿no? De calidad de vida. Sí, y bueno, suponiendo que dicen, ¿no? Que hasta energéticamente pues estuvimos en el vientre de nuestras abuelas, ¿no? Porque ahí estaban los óvulos de nuestras madres formándose y pues toda la influencia, ¿no? De la historia de ellas viene a nosotros, de los óvulos de los que surgimos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y en algún momento había tenido yo algún contacto con algún tipo de terapia gestal y nos decían que todo esto, por ende, viene desde el embarazo, ¿no? Del embarazo que llevaron nuestros padres, cómo estuvieron presentes mamá y papá y todo lo que surgió ahí a raíz de eso con la maternidad. Claro, ¿no? Es esta parte de cuando se concibe al hijo, que a veces es deseado, a veces es niño de compromiso, ¿no? Como suele decirse. Entonces, todas estas Sí, situaciones vamos en el caso hipotético de un hijo de embarazo no planeado, digamos, el estrés que vive la mamá, de esos miedos de decirle a la pareja, de decirle a la familia. Me ha tocado casos que he atendido que dices que yo le dije a mis papás, ya como en el octavo mes, cuando de plano ya no podía sí, evitar que se me viera el vientre, ¿no? El bebé, ¿no? Entonces, imagínate todo el estrés de estar ocultando a ese bebé. Imagínate, o sea, cómo se va generando esa energía de ese bebé donde fue rechazado, ¿no? Ante la sociedad, ante los papás mismos, de que lo estás ocultando. Entonces, esa persona, al nacer y al crecer, va a tener ciertos rasgos energéticos que se los proporcionó la mamá, de dudas de su existencia, de negación, de no merecer la vida, inclusive. Entonces, son personas que suelen tener muchas enfermedades por todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, si fue un hijo que no es acompañado de su pareja, ¿no? El esposo o de la pareja, pues todas esas crean un desbalance energético dentro de lo que es la energía de concepción y de crecimiento de ese bebé. Entonces, desde ahí ya se nos está formando esa imagen o esa figura de los pasos de nuestras herencias que están gestando desde esa concepción. sí, claro, primero en la concepción, ¿no? Y luego, bueno, ya supongamos que sí estuvo muy bien, todo en el embarazo, a lo mejor lo que tendría que ser la parte ideal, y luego viene la parte del parto, ¿no? Que a veces les digo, ya tener un hijo o desde que te embarazas es como exponerte a la incertidumbre de lo que va a pasar. Bueno, la vida de cualquier persona, ¿no? No sabemos qué nos pueda pasar o no,
pero siento que aumenta mucho ese nivel o como experiencia propia, ¿no? Porque a lo mejor, como les digo, estuvo todo muy padre en el embarazo y pues hay que aprender desde ver cuál es la importancia de conocer el momento del parto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Me imagino que hasta si fue una cesárea, si fue un parto vaginal. Sí, definitivamente desde ahí va viéndose cómo va a ser su futuro de este próximo bebé. Si fue un niño que se resistió al cambio, sí. Imagínate, desde que la mamá está Sí, teniendo las contracciones y que espera 3 horas, espera 5 horas, a veces esperan hasta más, y que le tuvieron que poner refuerzos de, ¿cómo se llama? Pues medicamento para que no doliera tanto para la mamá. Entonces, toda esa resistencia que tuvo, si fue un parto natural, si fue cesárea, todo eso hace que le haga más compleja la existencia a esa futura o ese futuro bebé. Entonces, cuando nace, no sé si recuerdas cuando nace un bebé que lo recibía el doctor y luego las enfermeras que lo limpian y todo, y luego se lo ponen aquí en el pecho nada más. En esta parte de claro. aquí del pecho está una glándula que se llama timo, que espiritualmente se le conoce como la glándula de la felicidad. Entonces, esa conexión de ese timo con el timo del bebé es una energía muy impresionante que bebés que no tienen la oportunidad de reencontrarse con mamá, como reconocerse desde ahí, es una persona que va a carecer mucho el reconocimiento y de afecto. Fíjate, como una cuestión así desde que naces y te llegan a tu mamá, si no te lo devuelven rápido a la mamá, va a crecer con esa inseguridad, con esos miedos, con esa conexión, ¿no? De ella. Y de ahí la relación con mamá es muy interesante. Y luego a lo mejor cómo está afectando todo esto en la actualidad, ¿no? A lo mejor pues hay menos índices de muerte materno-infantil que antes, pero yo me acuerdo mucho que cuando íbamos a tener a nuestra primera hija, pues yo sí le preguntaba a la doctora si no había posibilidad de hacer todo esto del piel con piel, de que inmediatamente se me entregara el bebé y todo. En aquel momento, pues, bueno, en ninguno de mis dos embarazos se nos permitió. Claro, te lo acercan así un poquito, yo tuve cesáreas, y no porque tenemos que llevarnos al bebé inmediatamente a regular su temperatura, siendo que pues es una manera de regular la temperatura, ¿verdad? Pero aquí en México, al menos a lo mejor en hospital, que no sea un parto en casa, pues es difícil lograr que los médicos accedan a eso. E incluso pues he escuchado casos, ¿no?, de otras personas que se van a otros países a tener ahí el parto y de todas maneras les va muy mal en otras situaciones. Entonces, no sé si esto pues está afectándonos a la larga a todos ahí, vamos juntos naciendo y teniendo ese poco contacto desde el inicio con nuestra mamá. En los casos donde se los tienen que llevar muchas horas, no se diga donde los tiene que dejar uno en una incubadora durante mucho tiempo, pues ahí cómo afecta ahí el lazo mamá-bebé o incluso lo que se tiene que activar en el bebé, ¿no? De ahora un cierto sentido de que tiene que sobrevivir él solo. Y luego también me acuerdo que nos hacían una pregunta acerca de qué sentía tu mamá cuando te daba pecho. Se sentía frustrada, se sentía feliz, cuál era ese sentimiento, ¿no? Entonces ya tenemos el embarazo, el parto, la lactancia. Sí, definitivamente todo eso que comentas son pequeños detalles que clínicamente lo ven por el lado de infecciones o de protección sanitaria, ¿no? Y de cuidados. Pero hay que reconocer que el ser humano no nació la esencia del ser humano fue la naturaleza, ¿no? Vemos, por ejemplo, a otras regiones o razas, por ejemplo, los tarahumaras, que nacían así en pleno en el llano, ¿no? Entonces, eh, eh, comparándolo también con las otras especies, ¿no? Pues ahora sí que una vaca, chiva, etcétera, todas nacen así al natural y ellas mismas se limpian la placenta, etcétera, y están en contacto con su bebé, su primo. Entonces, esa parte que las clínicas están limitando a la mamá al tener ese contacto, sí influye en la vida adulta de un niño y desde ahí empieza a haber ciertas especies de traumas que
se reflejan ya más en la vida adulta, sobre todo para toma de decisiones, cuando se vuelven más, algo inseguros, dudosos, y no sienten esa conexión con las demás cosas, ¿no? El hecho de que un bebé esté cerca de la mamá recién nacido es una confianza que solo lo dan las mamás, definitivamente, ¿no? Entonces, si te alejan de Sí, la claro, mamá, es complicado. sí, yo creo que lo ideal sería, ay sí, muy padre, ¿no? Muy bonito que pudiéramos fusionar ambas cosas, ¿no? Esa seguridad del hospital en cuanto a que están los especialistas, que están los equipos, que está toda la limpieza, pero que se pudiera fusionar con que fueran partos más respetados, ¿no? Que hubiera más esa cercanía. Quizás en un futuro esperemos, y yo creo que a lo mejor pudiera darse el inicio en los hospitales privados, los mucho más lejos en el sector público por todas pues las cuestiones que ya conocemos de la alta demanda que tienen, incluso el que ni se le permita al papá no entrar dentro de los hospitales públicos cuando estamos diciendo que es una cosa de mamá y papá y lo estamos excluyendo como en la antigüedad, como si fuera una cosa nada más de mujeres, en donde no se le permite participar, entonces pues ahí ya empieza su ausencia. Me acuerdo mucho que la doctora que me atendió a mí, le preguntábamos si iba a poder mi esposo entrar a la cesárea, y bueno, iba a ser desde en aquel entonces parto natural, pero sí nos decía, no, no, yo encantada, mi experiencia es que los papás que entran son mucho más comprometidos con sus tareas como papá, cambiar el pañal, todo lo que tienen que hacer 50-50 con la mamá, todo lo que pueden hacer porque hay pues la lactancia a lo mejor no se puede tal cual, pero también hay otras maneras de compartir la alimentación. Y sí, precisamente era lo que nos decían, ¿no? Hasta cómo se hace esa conexión de esa energía, si nos vamos así como usted dice, entre que el papá pueda participar. Y pues ya ni decir, ¿no? Cómo impacta la ausencia de la mamá o del papá ahora en la infancia. Híjole, ahora sí que los bebés son una esponjita de lo que hace papá y mamá. Entonces, sus primeras imágenes del contacto de su vida, de los primeros años, pues definitivamente son papá y mamá, ¿no? O los hermanos, o todo lo que esté en sus primeros ambientes. Entonces, toda la energía de estrés, de miedos, de inseguridades, de estreses, pues todo eso lo absorbe, ¿no? Y más, por ejemplo, un bebé que está en lactancia, si recibe la ansiedad, el estrés, pues todo eso lo está absorbiendo literal, ¿no? Si ve o siente a papás enojados, molestos, discutiendo, todo eso lo absorbe, ¿no? Entonces, parte de los miedos e inseguridades vienen desde esta parte de esa etapa este, de lactancia, digamos. El hecho de que lo carguen, yo me acuerdo que cuando, que más antes de que no lo carguen porque lo vas a embrasilar, ¿no? En Al Brasilar. contrario, ¿no? Al contrario, un niño que siempre está en los brazos, que está apoyado por la gente que lo quiere, va a ser un niño que va a crecer muy seguro de sí mismo. Es un niño que va a crecer con toda la confianza de la gente que lo cargó, que le demostró su cariño. Entonces, si es un hombre, por ejemplo, va a ser un hombre que va a saber querer, va a saber expresar más su amor, ¿sí? Entonces, qué absurdo cuando te dicen eso de que lo hacen brasileño, ¿no? Inclusive lloran Sí. menos. ¿Por qué? Porque estás acostumbrados a recibir el amor desde el contacto del cuerpo. Y luego también están todas esas explicaciones, ¿no? De que el bebé, sobre todo al inicio, pues no sabe que ya salió del útero y al sentirse así cerca de mamá o del calor de papá, siente que todavía, pues se siente con esa misma protección, ¿no? Que tenía en el interior. Y luego no nada más tenemos aquí la ausencia de los papás de que no puedan o no quieran estar, falten, sino cuando estamos ahí, pero no estamos presentes, ¿no? Ahorita con la tecnología, con los dispositivos electrónicos, pues estamos, pero no estamos. Estoy viendo la pantalla, prefiero a la pantalla sobre ti, no también cómo lastima a los niños ese mensaje. Bueno, es que todo eso tiene que ver más allá de la parte esta de tecnología, ¿no? Hay dos aspectos muy importantes. Lo primero es la epigenética, que estudia, digamos, los factores ambientales. Esto es incluida las especies emocionales
que puede influir en la expresión de los genes de una persona, ¿no? En el ADN. ¿Qué significa esto? Que son las experiencias vividas de los antepasados. Es decir, ese papá que de alguna manera está, pero no está, esa misma energía la recibió de papás, ¿sí? Y quizás de abuelos. Me ha tocado Claro, mucho en las terapias en la parte masculina de los hombres que sienten mucho resentimiento con papás. Y me voy a analizar al papá de su papá y luego el abuelo, y el papá del abuelo, el papá del tatarabuelo y todo eso. Y me voy casi hasta 10 o 12 generaciones de papás de la línea masculina. Y se ve que fueron personas que expresaron poco amor, expresaron eso. Entonces, todo eso se va reflejando y se va repitiendo, ¿no? La otra cuestión es la parte ontogenética. Y esto se refiere más al desarrollo individual de una persona, desde esta parte de la concepción hasta la adultez, que tiene que ver con estas experiencias emocionales vividas por una persona, obviamente, que se van transmitiendo a través de la familia, estos usos y costumbres, estas ideas, por ejemplo, lo hacen brasilar y no hagan ruido porque el niño no se duerme, en fin, tantas cosas que cada clan va generando, que va creando ciertas limitaciones, ¿no? Y entonces, por ende, el niño va creciendo con estos usos y costumbres que a la vez, pues también son limitaciones, ¿no? Porque cuando van creciendo, que le decimos, y no andes desfajado, y que los niños no hacen esto, y que las niñas no hacen aquello. Entonces, te van generando un marco de creencias que cuando llegas a la vida adulta, pues te ves limitado porque es lo que te enseñaron a creer, ¿sí? Como y eso de qué difícil. que los niños no interrumpen a los adultos, que los niños a un lado, mientras los papás o los adultos comen en una mesa, los niños en otra. Entonces, todas esas cuestiones es que no hay un equilibrio de energías ni de contacto con las demás gente. Y luego qué difícil de tenerlo, ¿no? Porque ya viene la cadenita y el yo darme cuenta, el tomar la decisión de quererlo transformar para no seguirlo pasando a otras generaciones, porque es muy fácil no, pues a mí ya sí me educaron y yo salí muy bien, que ya si nos ponemos a hacer un análisis a lo mejor real y le habrá tocado a usted, me imagino, muchas veces, pues qué también es bien, ¿no? En qué está impactando realmente toda esa cadena de acciones energética o como lo quieran nombrar nuestros escuchas, pero cómo lo estamos llevando a proyectarlo a nuestra vida actual y ahora sí que evaluar si realmente nos está funcionando o no. Y me imagino que todo esto pues va relacionado en cómo se manifiesta estas heridas, ¿no? En la vida adulta. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahí entra la parte esta de lo transgeneracional, donde vas analizando tus antepasados, ¿no? Y esto es una rama de la psicología y de estas terapias se centra precisamente en la exploración de esos patrones de comportamiento de la familia y las influencias que tienen estos en cada generación, ¿no? De repente me toca ver a un cliente con procesos de matriarcado muy fuertes, ¿no? Se habla mucho del machismo, pero también hay matriarcados, digamos que También muy hay, machistas, ¿no? Muy fuertes y que sí, tienen hostigadas a las hijas, ¿no? Y se va repitiendo este patrón. Y esos patrones también son lealtades familiares, que se le conoce como lealtades familiares, que tienen que ver, por ejemplo, con la carencia, las relaciones de pareja, el abandono, la soledad, el divorcio, la viudez, el maltrato, ¿no? Hay gente que dices, válgame, por ejemplo, actualmente tristemente se escucha mucho del maltrato hacia las mujeres, ¿no? Y de la violencia en el hogar y más enfocado a las mujeres. Pero todos estos han claro. sido patrones y lealtades familiares que han venido repitiéndose en toda la línea de la familia. Otros son conflictos, otros son enfermedades inclusive. Entonces, todos estos patrones son parte de toda la transnacional, ¿no? De todas las personas que vienen a conformar nuestro árbol familiar. Y lo interesante aquí en la terapia es que eso
ahorita decías tú que qué difícil. Pareciera difícil, ¿no? Porque nos enseñan a ver las cosas como problema y como algo difícil. Tristemente no Claro. nos enseñan a ver las cosas como fáciles de solucionar y trabajarlas, Como una ¿no? oportunidad. Exacto, ¿no? Entonces cuando te dicen, pues deberías ir con un psicólogo, ¿no? Pues yo estoy bien. Y el hecho de ir Ay, con no, psicólogo no estás loco, significa ¿por qué? que estés mal, o sea, o inclusive para tomar decisiones más importantes en tu vida, ¿sí? Entonces, alternativas de terapias como lo que son las constelaciones familiares, pues te ayudan mucho a escarbarle a ver qué pasó en la infancia, porque muchas de las heridas, como mencionas ahorita tú, las heridas de la infancia que se convierten en heridas emocionales, pueden ser abandono, rechazo, ¿no? Como, por ejemplo, ese bebé que lo negaron desde un principio, ¿no? Hasta que ya no lo pudieron evitar y se veía a todas leguas de que estaba Ocultar. embarazada, ¿no? Entonces ese rechazo, cuando los papás se divorcian, que hay muchos rencores, etcétera. Entonces hay parejas que se sienten traicionadas, eh, hay cuestiones de humillación, ¿no? Que de repente los papás por discusión o porque llegan tarde, etcétera, y les regañan delante de los amigos, entonces te crean ciertas situaciones que se van quedando ahí, ¿no? Y estas heridas del alma, que vienen desde la infancia, pues se dice que el alma está ahí, y es algo que no puedes ver ni palpar, es como el amor, ¿no? Entonces, cuando te hablan de las heridas del alma, dices, bueno, ¿y cómo la sano? Porque ni siquiera sé dónde está. Y es ¿Dónde lo la traigo? complicado esto. ¿Dónde la traigo, no? O sea, si es una herida física, pues pones un curita y lo va dando, ¿no? Pero la herida del alma no te das cuenta. Y la mayoría de las veces la gente lo que hace es bloquearla, ¿sí? Bloquearla, Sí. volverte muy frío, volverte insensible. Y no es que la sanes, simplemente estás poniéndote en bloqueo. Y eso, pues a la Una larga también cubierta, te ¿no? hace. Para que ya no, digamos, intentar que no duela. Así es, ¿no? Entonces, me toca mucho con las señoras que van a terapia que me dicen, es que no quiero que mis hijos me vean sufrir o que me vean débil y tengo que ser fuerte por ellos. Yo les digo, pues no, señora, al contrario, demuéstreles que usted es humana, que usted es sensible, que usted está triste y que no se siente bien y que van a salir adelante y no sabe cómo lo va a hacer, pero pues hay que buscarle solución a esto, ¿no? Y si está Sino igual ahí enojado, se si va está otra vez la triste. cadenita, ¿no? Los hijos, Exacto, ¿cómo ¿no? voy a demostrar si mi mamá se aguantó Sí, sí. lo más que pudo? Entonces, me toca ver que hijos también jovencitos que me llevan que dicen, no, pues es que veo que mi mamá sufrió mucho golpes o que escuchaban griteríos en la casa, entonces dice, no, mi mamá me enseñó que ser fuerte, ¿no? Entonces crecen y creen que esa imagen de ser fuerte es recibir esos golpes, que te griten, que te hagan cosas, ¿no? Entonces hay una mala interpretación de esta parte y Sino eso de te la lo lleva, ¿no? inteligencia emocional, como si fuera no sentir, no sufrir, en lugar de aprender a gestionar esas emociones. Y Claro. se lo siguen enseñando en la primaria, ¿no? Lo veo yo así, donde no tenemos una preparación emocional, que es otra cosa más que falta dentro de nuestra lista de cosas que falta que se enseñe desde la educación básica. Y sí, ahora están que reconoce el enojo, que reconoce la tristeza, pero yo veo como al maestro no está encima del maestro, sino que al maestro no lo están preparando para que pueda trabajar las emociones de los niños. Entonces yo al niño, ay, te voy a llevar con los de kinder, te voy a llevar con los bebés. Ay, es que tú siempre lloras. Entonces, como el maestro no sabe cómo manejarlo, ya el niño no es que ya no voy a llorar, ya no voy a llorar porque ya no soy bebé, porque no quiero que me esté diciendo incluso el maestro eso frente de los demás niños. Y bueno, pienso yo que es donde no sabemos manejarlo y ahí se va siguiendo. Incluso los mismos papás, ¿no? Y si yo ahora te pego, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. y cálmate tu berrinche y calma. O sea, no los dejamos expresar. Te voy a dar para Y, aquello, para algo para sí. que llore. Y ahí te va el chanclazo, ¿no? Para que aprendas a que llores, pero Para con que, ganas. sí, sí, para que tenga Entonces, por qué llorar, ¿no?
Y luego, ¿cómo se lleva esto no nada más a la vida personal, no, sino en las empresas? Ahí estamos con todos los compañeros que traen todas esas heridas y luego lo llevamos más allá a toda la sociedad. Todo eso que está pasando, cómo está impactando en que haya esos problemas de inseguridad, de violencia. Fíjate que has dado en un punto muy importante. Ahorita, digo, finalmente la realidad nos arrebasa mucho con la parte de violencia hacia las mujeres, pero no nos ponemos a dar cuenta de qué estamos haciendo con los hombres, ¿no? O sea, si nosotros los hombres somos los que estamos causando esa violencia a la mujer y está habiendo divorcios, pues se trabaja mucho con el divorcio de la señora, que son las que más se atreven a trabajar esas emociones, pero igual un Sí, hombre que se divorcia, que queda viudo, hay ciertas emociones y ciertos dolores, ciertas heridas en el alma, que nadie levanta la mano para decirles, oigan, esos hombres vengan a atenderse para acá. Y van y trabajan y tienen que ser fuertes, ¿no? Y los hombres nos enseñaron de que los hombres no lloran, ¿no? Te aguantas porque sí. eres hombre. Entonces, todo eso está creando mucho problemas de salud, de empezando con el corazón, porque no sabes expresar las emociones y está causando el promedio de 38, 42 años mucho paro cardíaco, por decirlo así, Padrísimo. entre otras enfermedades, porque no sabes expresarte, ¿no? Me toca ver también jovencitos de que dice, pues es que está mi papá, pero yo quisiera que me pusiera más atención, que jugara conmigo, que no me regañara, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos expresarnos, no sabemos dar amor, porque así lo vivió su papá, ¿no? Y desde chicos lo Fíjese que remarcaron lo esas creencias. remarcaron. Y fíjese que el otro día me estaba comentando una persona, estábamos hablando de eso y me decía qué consecuencia irá a traer en el imaginario colectivo esa imagen del hombre nada más con aspectos negativos que va a traer para las nuevas generaciones, ya donde salen escuchando, es que si soy hombre soy esto que está mal. Entonces, híjole, a lo mejor también tenemos que tener mucho cuidado en donde defendemos una cosa y cómo perjudicamos al otro lado. Sí, y por ejemplo en la parte laboral se refleja mucho en la gente que no sabe respetar autoridades, a su supervisor, a jefe de línea, a los gerentes, etcétera. Siempre hay un conflicto ahí interno. ¿Por qué? Porque desde el hogar, o sea, quizás fueron niños que no tuvieron mucho acercamiento con su papá o con la mamá que siempre estaba ausente por tanto trabajo, etcétera. Entonces empezamos a ver cuestiones en el ámbito laboral que vienen desde la problemática familiar. Entonces, las constelaciones familiares trabaja mucho esa parte, inclusive en lo empresarial, porque cuando uno Claro. trabaja en lo empresarial, empiezas a ver todas esas energías muy fuertes, Entonces se ¿no? destapa Cargadas. la de todos, ¿no? Es que es la misma, ¿no? Así como en la familia que hay alguien que es el que trae el conflicto con todo el mundo, esto mismo te lo llevas a la empresa, ¿no? Inclusive dueños de empresa vemos con esa problemática, ¿no? Que de volada se enojan, se molestan, tienen poca tolerancia hacia fallas, etcétera, y no trabajas esas emociones. Entonces creas ambientes laborales muy pesados, una rotación tremenda. Entonces todo esto se ve reflejado también en la parte operativa en una organización empresarial. Claro. Y no vayan a creer, escuchas, que ya le estamos echando la culpa a mamá y a papá y a mamá y a papá de ellos de todo lo que ocurre, ¿no? Sino que es una cuestión de una cadena que hay que trabajar entre todos para transformarlo. Precisamente, pues, este episodio, ¿no? Esa imagen de mamá y papá, como yo tengo ciertas declaraciones que hice en función de lo que yo esperaba de mamá y de papá, que tanto se salieron mamá y papá de esas expectativas y cómo ellos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían en el momento y a lo mejor en función de mí, de esas heridas que ellos traían ya cargando. La otra vez lo vi algo así como eran personas heridas, pues queriendo hacer un buen trabajo, pero ya traían sus heridas y a lo mejor no les salió óptimamente, pero pues como es una construcción mental que compartimos todo de esto debe hacer una mamá, esto debe hacer un papá, y qué pasa cuando no cumplen esa expectativa que les comentaba. Entonces, pues yo creo que sí habría que hablar de qué implica honrar a papá y a mamá.
Esa parte es muy importante. Yo recuerdo que antes en el pasado veías las películas del cine mexicano donde los hijos le daban un beso a los papás en la mano, no sé si recuerdas que se inclinaba y le dan besos a Sí, papá, a mamá, o hasta al patrón o al sacerdote, ¿no? Eran figuras de autoridad a las cuales se les hacía reverencia. Y esta reverencia, es ese reconocimiento hacia el origen, ¿no? Hablando en términos de papá y mamá, cuando un hijo eh, honra a su papá y a su mamá, se está atribuyendo en su posición de hijo, se está reafirmando en su posición de hijo, y eso ayuda a que no esté mal desubicado, a que diga, ok, papá, aunque fuiste muy cruel, aunque ha sido esto, aunque ha sido aquello, o mamá igual, pero te reconozco como mi origen. Y yo no soy quien como hijo para juzgarte. Sin embargo, te reconozco y a partir de mí, yo ya tengo las facultades para decir si continúo con tus lealtades familiares o las corto de lleno para yo empezar una nueva forma de trabajar en mi familia, en mis descendientes, y puedo cortar muchas cosas, ¿no? Es un trabajo muy bonito, muy relativamente práctico y sencillo, pero el primer paso es atreverse a trabajar, ¿no? Pero sí el hay que honrar a primero papá y reconocer mamá, la enfermedad, ¿no? Y pues luego ponerse a... más que enfermedad, reconocer mi origen y a partir de ahí ver y explorar qué situaciones hay que puedo mejorar, ¿no? Y sanar. A mí me gusta mucho empezar con esta parte de heridas del alma, y no necesariamente las tienen todas, pero si las tienen, pues hay que trabajarlas y sacudirse de una vez todas eso. Y A luego ya ver si nos empezamos a repite las trabajar. heridas del alma para nuestros escuchas. Creo que hasta hay Claro que algunos sí. libros, ¿no? Que versan. Claro, sería el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Como de cada una hay una representación, a lo mejor hay una que nos puede ser más fuerte, ¿no? Que nos puede, como que estamos más inmersos, pero podemos tener de todas. Sí, me ha tocado gente que tiene todas y algunas más, pero cuando las trabajan, se vuelve algo muy bonito porque es como sacudirte una piedra que venías cargando y que no sabías qué era, ¿no? Pero la seguías cargando y así sigues tu vida, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que todo lo que habías creado en pensamiento, en toda esa programación que te habían puesto, la sueltas y te das espacio para recibir lo que tú quieras rellenar, ¿no? Al soltar algo, creas espacio en tu energía, en tu Viene lo cuerpo, demás. en tus creencias. Entonces, ¿con qué elijo rellenar ese hueco que acabo de soltar? ¿Sí? Esa herida, ¿con qué la subsano? En algo amoroso, ¿sí? Y cuando la gente empieza a llenarse de esas cosas bonitas, de lo que él quiere para su vida, dices, oye, ya me siento más ligero, hasta me enderezo, hasta crezco, hasta adelgazo, ¿no? Porque Sí. pues, las emociones te hacen muchas malas jugadas. Sí, claro, no había visto todo esto de, pues, cómo se ven así en nuestro cuerpo, eso que traemos cargando, e incluso como ahorita lo mencionaba con lo de las cuestiones cardíacas, cómo se refleja a veces también en enfermedades. No sé qué tan científico lo podamos mencionar, pero he tenido experiencias de ese tipo y sí se queda uno sorprendido de cómo la enfermedad está muy relacionado con aquello de lo de qué pata cojeamos, ¿no? Y hablamos de esta imagen de mamá y papá, bueno, pues ya pasó lo que pasó en las generaciones, sigue honrarlos, trabajar en todo esto, y me imagino que también pues aquí hay que hablar de reconocer la autoridad de de mamá y papá. Ahorita hay mucha crítica acerca de la crianza positiva, no sé si también se puede relacionar un poco con esto. Yo creo que donde la regamos es donde no sabemos hacer bien la crianza positiva y por qué respetar a nuestros hijos en sus procesos, el verlos como, pues como otras personas, no,
no sé, a lo mejor no como otro agregado nada más, pues se nos va la mano, ¿no? En el no ejercer los límites o en el no ejercerlos. Y no sé si desde ahí venga esto, cómo es que pasa que infringimos esa autoridad. Pues que los mismos papás no, pues desconocemos, ¿no? Ignoramos que ese no saber poner límites es porque no hemos trabajado ciertas heridas del alma. Cuando trabajas esas heridas del alma o esas emociones que están enganchadas con ciertos patrones de nuestro clan, de papá y mamá, cuando los trabajas, te, te, te das idea de lo que puedes trabajar con Sí, tus hijos, ¿no? Te das idea de que dando amor, dando atención, simplemente con escucharlos, puedes poner límites muy padres sin ser autoritario o sin ser impositivo, porque finalmente pues no nos enseñan a ser papás. Ahí vas experimentando ay, sí. con lo que vas viendo y desde el amor que vas generando. Sí, Lo importante es también buscarle, ¿no? El trabajar en nosotros mismos y el no dejarlo así al destino o a ver cómo me sale, bueno, pienso yo. Y sí es cierto, así, un ejemplo, si yo tengo la herida del rechazo, pues a lo mejor yo creo que si le pongo el límite a mi hijo me va a rechazar y yo voy a sentir donde me está rechazando, ¿no? Y me toca esa herida, me duele y por eso no lo hago. fíjate, hay una frase que es muy común usar, ¿no? De lo que te choca, te checa, ¿no? Si te Sí, desespera que tu hijo haga desorden o que grite o que interrumpa, es porque te checa, ¿no? Es porque dices, ay, ¿por qué me está chocando eso que hace mi hijo? Es lo que yo debo trabajar en mis emociones, en mi forma de actuar. ¿Por qué? algo así Porque hay decía mi algo que mamá, está ahí. que lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. Yo creo que más bien son nuestros maestros, ¿no? Que vienen a enseñarnos, no sé, por ejemplo, la paciencia. Me faltaba la paciencia y este niño o niña vino a enseñarme a ser Sí. paciente. Lo que pasa es que solemos malinterpretarlo, ¿no? Y lo vemos como una agresión, como algo en contra de nosotros, y no sabemos cómo actuar. Y el primer síntoma es molestarte y castigar o sancionar o limitar al otro, ¿no? Sí. A través de tu Y querer imposición, trabajar su de tu espíritu, figura ¿no? Yo paternal. soy más que tú, Yo, porque claro. soy tu padre o porque soy tu madre y lo haces, ¿no? Sí, ay, doctor, no nos va a dejar mucho en qué trabajar, en qué pensar, en qué buscar, cómo actuar, en buscar a lo mejor constelar, como usted dice. ¿Y hay alguna conclusión que nos quiera dar acerca de este tema de la imagen de mamá y papá? Sí, yo creo que nadie es monedita de oro, todos tenemos algo que trabajar y no es algo que es de una varita mágica, de, ya trabajaste una constelación o ya fui con el Listo. psicólogo o ya fui con un profesionista, sino el día a día, la cotidianidad te va sacando cosas que, que es estar leyendo constantemente, ¿no? El estar observando, que por ejemplo la psicología positiva tiene mucho esto de estarte observando, cómo es tus relaciones, qué cosas con las que te relacionas, con las cosas que participas, con las cosas que interactúas y cómo te comprometes y de lo que haces, qué te da significado, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas por hacerlas, pero no nos damos cuenta qué es lo que nos llena, ¿no? ¿Por qué nos levantamos cada día a ir a trabajar? ¿Qué nos complace, etcétera, ¿no? Entonces, el aprender a leernos, ok, estoy molesto, ¿por qué estoy molesto? Por esto, bueno, elijo estar molesto, ¿no? Pues le doy vuelta a la página, ¿no? Estoy contento, qué padre que estoy contento, ¿no? ¿Qué circunstancias hay? ¿O qué pasó? No, me pasó esto, me pasó esto otro, ok, qué chido. ¿Cómo le hago para mantenerme así, no? Estoy triste, pues se vale estar triste, estoy enojado, estoy de los sentimientos que tengas, identificarlos y elegir si quieres estar así, ¿no? Claro, lejos de nada más el hacer, dicen que el ser no, para Exacto. poder generar a lo mejor esa vida un poco más placentera. Le agradezco mucho al doctor Herrera y a nuestros queridos escuchas por habernos acompañado en esta emisión. Quiero dejarlos con
la invitación de ser conscientes, de recordar que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y con las heridas que tuvieron en su momento. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy? Los invitamos a seguirnos por este medio y en redes sociales. Nos encuentran como AZ Consultora en Facebook y TikTok o consultoría.az en Instagram. Con gusto recibimos sus sugerencias si hay algún tema que quieren que estemos abordando en nuestras entregas quincenales. De igual forma, a través de nuestra página web www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes.